Hace aproximadamente 2 años, yo pasé por una serie de situaciones muy complejas, entre ellas, eh, un familiar que sufrió por un charlatán. ¿Ya? Entonces, yo me puse a investigar muchísimo sobre magia y de alguna u otra forma terminé en el camino de las velas. Em, Conforme el conocimiento que había juntado, lo que hice fue escribir mi intención inocentemente en esa vela, donde yo escribí: Señor Todopoderoso, por favor, ayúdame a ver lo que otros no ven. Muéstrame mi verdadero camino. Muéstrame el verdadero camino de mi familia. Así transcurrieron 7 noches en que yo prendí la vela cada noche, hasta que después de unos meses donde ya había olvidado ese hermoso ritual y todo lo que había sucedido, que yo empecé a percibir muchas frases en mi cabeza. Em, Frases extrañas o historias extrañas que venían a mi mente. En eso entonces yo conocí a un muchacho que me atraía mucho y empecé a percibir historias sobre él. Una de ellas fue que él era una especie de fugitivo militar. Entonces yo le pregunté si es que él estaba teniendo problemas militares o con la milicia. Y él me dijo que sí, que él había estado en prisión preventiva militar. Así pasaron aproximadamente una semana, donde yo tenía estos pensamientos incontrolables y me decidí a escribir. Entonces, yo había peleado con esta persona, escribí una historia de nosotros dos, de un reencuentro, y tal como yo lo escribí ese día, regresé a casa y él estaba fuera de mi puerta. Y todo lo que escribí en ese cuaderno ocurrió esa tarde. Días después, yo sin entender en absoluto qué es lo que estaba sucediendo, encontré un libro sobre canalizaciones, así se titulaba, sobre canalizaciones. Y hice una meditación durante 3 días, durante 3 tardes y 3 noches. Mi concentración era tal que incluso tuve que tomar una roca del jardín para sentir que no me iba de este plano. Lo que sucedió después fue que vino a mi mente. Y si tratamos de adivinar qué es lo que va a pasar en las películas, ya que me tomé un momento de descanso de tales meditaciones. Había una serie de mediums que canalizaban a los seres fallecidos. Entonces en mi mente me vino la sugerencia de: mira, esta. Y yo me puse a escribir preguntas en la libreta. ¿Qué es lo que va a suceder en el capítulo siguiente de esta serie? Entonces cerré los ojos, empecé a visualizar que yo estaba por un sendero, por una carretera, y tomé el volante, hice incluso los movimientos como si estuviera con un volante, y de un momento a otro choqué contra el muro de contención y salí volando con la camioneta. Mi cuerpo salió volando de la camioneta y me aferré a una rama, pero luego caí y morí. Cuando salí de ese trance me puse a ver la serie y el protagonista de ese capítulo contó: yo estoy aquí porque mi hermano falleció en un accidente automovilístico. Lo mismo sucedió en otro capítulo donde pregunté qué es lo que va a suceder ahora. Me puse a escribir y entonces yo pude visualizar a un niño pequeño, a un adolescente que tenía en su mano sangre y un hacha. Entonces a continuación yo prendí play a la película
Y el siguiente caso se trataba de un adolescente, un niño que en un arranque psicótico había matado a su hermanito menor. Y así fueron transcurriendo los días, cuando ahora me decidí a preguntar a mi hermana, piensa en algo, o hazme una pregunta sobre algo que yo no sé. Y entonces yo pude ver sobre lo que ella me había preguntado, capítulos de sus series y demás, y pude ver claramente todo lo que había transcurrido en la historia. Luego le pregunté a un médico, le pregunté, doctor, hágame una pregunta sobre alguno de sus pacientes. Era un psicólogo y yo fui porque quería saber que no estaba loca. Entonces me preguntó sobre un paciente que al parecer tenía problemas en la sangre. Cuando yo cerré los ojos, vi una especie de espuma horrible, negra, me toqué el pecho, sentí una sequedad en la boca tremendamente asquerosa y empecé a ver una familia reunida comiendo carne y tomando alcohol. Y le dije, su paciente es muy alcohólico y come mucha carne. Usted le dijo que no comiera eso, ¿cierto? Entonces el médico me dijo, sí, cuando fuimos al hospital, los médicos le dijeron todo lo que tú me acabas de mencionar. Desde entonces no he tenido tantas visiones, ya que no he practicado tanto, pero es una bonita historia, un bonito lapso en mi vida que nunca voy a olvidar. Bueno, yo les contaré como una historia más o menos como parecida a la de la chica. Pues yo no sé si yo nací con una habilidad o si fue que yo la empecé a desarrollar con el tiempo. Lo que pasa es que yo más o menos como desde los 13 años más o menos, o bueno, cuando era más chiquita yo más o menos podía como tener como una sensibilidad como a ver espíritus o como que se me acercara más fácil, pero pues mi mamá siempre me decía que no les parara bolas porque eso era como darles una puerta abierta a ellos, entonces pues yo como que no, trataba como de no hacerles caso. Pero ya después de los 14 años, cuando yo ya empezaba así como a salir con amigas y amigos, yo recuerdo que yo conocí una señora que ella, pues, sabe, pues, o sea, que digamos, sabe así como Marco, que sabe de sueños, de las cartas y así como de todo ese mundo. Y ella, me acuerdo que entre todas mis amigas, ella me decía que yo era la bruja. Y yo como que, ¿por qué? Y ella decía que sí, que con el tiempo yo me iba a dar cuenta, que porque supuestamente ella decía que ella veía en mí como, no sé. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo la verdad, sinceramente, antes yo nunca me había interesado pues por el lado esotérico, no, nunca me había llamado pues la atención. Hasta que por cosas de la vida, yo me acuerdo que a mí el que me hizo como entrar, como a conocer estas cosas y como a descubrir como esta habilidad mía fue por una experiencia con un amiguito pues con derecho que yo salí mucho tiempo. Y es que, ¿qué pasaba con él? Que siempre que salíamos, me acuerdo que siempre veía el 222, para donde íbamos, o en una placa de un carro, en el piso, lo escuchamos, y hasta que yo me pregunté como que qué significa eso, y pues vi con la numerología, y pues lo fui como aplicando, ¿no? Como que yo decía, a ver, los números como que tienen un significado en la vida, ¿no? Y bueno, luego con el tiempo también descubrí pues, la oniromancia, ¿no? Lo de los sueños y también, o sea, digamos, tanto la numerología como la parte de los sueños es algo que yo vengo practicando pues simbólicamente desde, sí, desde los 14 años, desde que yo le presto mucha atención como a las cosas que sueño y también soy de las que, por ejemplo, cuando le pido como una señal al universo, que yo le digo a Dios, guíame o qué hago y siempre encuentro como números así de 222, 777, 99 y pues más o menos yo leo por internet lo que significa y pues sí me ha cuadrado pues como las advertencias o
o las confirmaciones que me da sí me ha funcionado. Y en los sueños también, todas las cosas que siempre he soñado siempre han sido como para prevenirme o sea, como para darme buenas noticias o bueno, no sé, pues yo siento que yo más o menos sé interpretar los sueños, pero hay unos que realmente sí son muy, muy difíciles, pero pues es una práctica que ya pues la vengo como estudiando también, pero entonces, pues como le digo, o sea, digamos, no sabría decirle si de verdad es como que es una habilidad con la que yo nací o si realmente yo la desarrollé pues por esas trayectorias que viví, porque es que a mí se me da muy bien. O sea, digamos, yo a muchas personas les he llegado como a más o menos como a entender los sueños que me dicen y sí terminan siendo muchas veces lo que les digo, aunque hay unos sueños que son realmente muy difíciles y no los puedo como, no, digamos, no me atrevo pues a decirles que pero digamos, sin embargo, es como que más o menos entiendo como el tema. Siempre me han pasado cosas extrañas. Recuerdo que cuando niño, eso que le contaba, no sé, eso es muy extraño también, porque eso lo recuerdo y me pasaba muchas veces, que yo me acostaba, recuerdo, en mi cama y alguien me levantaba de la cama. Yo sentía que alguien me levantaba de la cama. Yo siempre pensé que era mi gato. No sé por qué siempre pensé que era mi gato. Qué loco eso. ¿En qué sentido y a qué te refieres a que te levantabas de la cama? Es como que usted esté acostado en la cama y alguien por debajo lo levante sobre el colchón. Una fuerza que levanta el colchón. Por eso yo pensaba que era mi gato. ¿Y miró alguna vez hacia abajo? Nunca me asomé porque nunca me dio miedo, porque siempre pensé que era el gato. También muchas veces sentí que, no sé, que algo me tocaba los pies, era raro, pero siempre también pensé que era mi gato. Pero no sé por qué siempre pensaba que era mi gato, porque yo dormía con el gato, entonces siempre creí que era él. ¿Cuántos años tiene usted en la actualidad? 35. Qué bueno que no miró debajo de la cama. ¿Por qué? ¿Quieres saberlo? ¿Sí? Pues bien, al acostarse va a hacer lo siguiente. Va a inspirar contando del 1 al 4. Que entre aire. ¿Ya? Luego cuenta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de ahí va a botar el aire lo más lento posible, contando de 1 a 8. Cuando llega el 8, de nuevo cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y contando de 1 a 4, llena los pulmones y vuelve a botarlos. Faltando como 20 o 10 minutos para las 3 de la madrugada. Ok. Evocando aquel momento entre las 3 a las 3:30 de la madrugada como máximo, evocando aquel momento, mire debajo de la cama. Ok, voy a hacerlo.